El amor propio es el inicio de un romance para toda la vida, decía Oscar Wilde. Y con esta frase quiero empezar a hablar de Quirón, que está transitando en el signo de Aries, el signo de la independencia, el signo de la identidad. Este es un tránsito que comenzó en el 2018, es decir, ya llevamos 2 añitos sintiendo la energía de Quirón en Aries. Pero tenemos que seguir conversando al respecto porque Aries es uno de los signos donde Quirón se demora más transitando. Fíjense que la órbita astronómica de Quirón es muy excéntrica, es muy distinta a la de cualquier otro planeta del sistema solar y por esa razón se demora más en unos signos que en otros. En Aries, por ejemplo, se demora cerca de 8 años, mientras que hay otros signos que transitan en 2 años. Esto se debe a la propia naturaleza de ese cuerpo celeste. Al principio se identificó como un asteroide, después se dieron cuenta de que en realidad tiene características de cometa y luego le han dado también la categoría de planeta enano o planeta menor. Al final, pues el propio Quirón ha tenido sus crisis de identidad desde que se nos hizo visible en 1977, que fue cuando se descubrió, cuando por primera vez la conciencia humana entró en contacto con este cuerpo celeste, este habitante del sistema solar. Y fíjense en este detalle tan interesante antes de entrar en materia, y es que cuando se descubrieron tanto Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas exteriores, como cuando se descubrió Quirón, todos ellos estaban en un aspecto mayor, adivinen a quién, a Saturno. Me refiero al momento de su descubrimiento, cuando el observador, el astrónomo, el científico dijo, lo confirmé, lo vi, ahí está. Bueno, y ese dato curioso nos habla también de la naturaleza de Saturno, que es el planeta de la manifestación en la realidad. Y hablando de Saturno, está muy relacionado con el arquetipo de Quirón, primero porque mitológicamente Saturno es el papá de Quirón, pero también porque este cometa, vamos a decirle cometa para resumir, sabemos que es como un astro con múltiples características astronómicas, pero en fin, este cometa orbita entre las órbitas de Saturno y de Urano. Fíjense que eso nos relaciona con el complejo del padre directamente, es el complejo de lo masculino, sagrado y de lo paterno. Urano era el papá de Saturno, Saturno el papá de Quirón, con relaciones bastante tóxicas entre ellos. Urano, que nunca aceptaba a sus hijos tal y como eran, le parecían deformes o imperfectos, y hacía que se reabsorbieran en el vientre de Rea, su mujer, y Saturno, que castra a su padre para evitarle ese sufrimiento a su madre, libera a sus hermanos, pero también se convierte, ¿no? Repitiendo el patrón sistémico, que eso no exime a los dioses de cumplirse, en el devorador de sus hijos, por miedo de que alguno le hiciera lo mismo a él. Hasta que aparece Júpiter y también pone a Saturno en su lugar, rescata de su vientre a todos sus hermanos y genera un nuevo orden. Pero ahí en medio está Quirón, que fue un hijo rechazado por Saturno y a la vez se convirtió en el maestro de Júpiter. Entonces ahí está Quirón como en ese intermedio de nuestras relaciones con lo patriarcal y lo masculino. Algunos autores lo han llamado el mediador metafísico. Me encanta esa definición porque media o toca a un elemento y a otro en esos límites exteriores del sistema solar, que son los límites exteriores de la conciencia también, y que por supuesto tienen mucho que ver con lo colectivo. Una vez que salimos de los linderos de Saturno, entramos en el reino de lo colectivo, de lo masivo. No solamente el destino de una persona, sino el destino de un mundo. Entonces Quirón se relaciona con todas estas cosas y vamos a intentar descifrar un poquito de qué se trata Quirón hablando brevemente de su mitología, es decir, el cuento arquetípico de Quirón. Como les dije antes, era un hijo rechazado de Saturno porque Saturno andaba por ahí muy campante y se encontró una ninfa muy hermosa a la que por supuesto quería conquistar, pero la ninfa se dio cuenta, le pareció muy feo y se disfrazó de yegua para evitar el contacto. Pero bueno, Saturno, que también es Dios y también se las trae, pues se hizo caballo y de esa forma violó a la ninfa porque fue contra su voluntad y engendró a Quirón. Entonces, bueno, fruto de una violación, para empezar, ya tenemos el dolor y la herida presente en el origen de Quirón. Cuando nace deforme, obviamente porque estaban sus padres en forma de caballos cuando lo concibieron. Entonces nace mitad humano, mitad caballo,
Su padre ya lo había rechazado desde un principio porque después de haberse satisfecho con la ninfa, obviamente ya se desentendió, no quiso saber más nada. Y ella, cuando ve a su hijo tan extraño, fruto de una situación tan dolorosa, lo rechaza también y lo abandona. Entonces ahí ya tenemos un primer tema de Quirón que habla del dolor y el abandono y el rechazo. Entonces, bueno, Quirón trata de asimilarse o de crecer entre los centauros porque es lo más parecido que tiene a su realidad. Él era mitad caballo, mitad humano, pero era diferente a los centauros, no solamente en cuanto a su actitud y su capacidad y su condición divina, además, porque era semidios, sino a su forma. Los centauros eran mitad caballos completamente y el tronco para arriba era humano, mientras que Quirón tenía las piernas delanteras de humano también. O sea, si lo miras de frente parece una persona, pero tiene atrás su parte de bestia. De manera que aunque creció con los centauros, no se identificaba tampoco con ellos. Y ahí hablamos entonces de otro tema de Quirón que tiene que ver con la sensación de sentirte inadecuado, como que no encajas, no tienes un lugar, eres distinto, raro. Incluso te sientes así entre tu propia familia. Y por supuesto eso genera un dolor muy, muy profundo, que es el dolor de la no pertenencia. Los centauros además tenían la fama mitológica de ser desenfrenados, de estar siempre dispuestos a la autoindulgencia de todos los placeres, eran bochincheros, armaban siempre tropeles y tenían una naturaleza muy instintiva, pues eran mitad bestia, ¿no? Entonces eran muy básicos en sus instintos. Y Quirón era muy inteligente, era pensante, era más mesurado, no tenía ese impulso básico instintivo como tan a flor de piel, entonces tampoco se identificaba de esa manera con la naturaleza de sus congéneres, de con quienes creció. Él era un poco nerd, si se quiere, entonces se la pasaba estudiando, por fin consiguió un mentor que le empezó a enseñar sobre las hierbas, las plantas, y se hizo experto en muchas cosas, era astrólogo, también estaba considerado como un oráculo, y conocía las propiedades de la naturaleza, de las medicinas. Entonces cuenta la leyenda, hay varias leyendas sobre este punto en particular, ¿no? Pero una de ellas dice que él estaba entrenando a Hércules porque él se convirtió también en el entrenador de los héroes. Ahí ya empezamos a hablar de nuestro tema de hoy. De los héroes olímpicos, fue el maestro de Hércules, de Prometeo y de muchos otros. Y en uno de esos entrenamientos con Hércules estaba enseñándole acerca de los venenos, que no son otra cosa sino una medicina también, son una sustancia química, porque la diferencia entre un veneno y una medicina a veces es simplemente la dosis, ¿no? Entonces estaba con este tema y habían puesto ese veneno en unas flechas y por error una de esas flechas que dispara Hércules le cae al propio Quirón en el muslo y lo hiere. Y era un veneno mortal, no tenía cura. Pero bueno, resulta que Quirón es divino, es inmortal porque es hijo de un dios y una ninfa, entonces no puede morir. Y de esa forma se crea el arquetipo del sanador herido, que es como más se le conoce astrológicamente a Quirón. Es el médico que no puede curarse a sí mismo, que sufre eternamente por su herida, que siempre está ahí latente, doliendo, pero por mucho que él investigue y conozca y sepa de la naturaleza de la medicina, de las terapias, no logra quitarse su propio dolor. De esa forma entonces vemos cómo Quirón en el mapa natal de una persona representa ese punto de dolor. Es bien interesante porque a veces se confunde con Saturno, por ejemplo. Como al dolor le tenemos miedo, tendemos a confundir esos dos arquetipos, esas dos inteligencias. Saturno es más el miedo, es la impotencia, es cuando nos quedamos fríos ante una situación y no podemos actuar. Pero Quirón no tiene que ver con la no acción o con el límite o con el miedo, tiene que ver netamente con el dolor emocional profundo que pueda venir a causa de esos complejos o traumas que ya mencionamos, el rechazo, el abandono, la sensación de no pertenencia o de ser inadecuados y de no encajar en nuestros medios sociales o familiares, pero también tiene que ver con el dolor físico, ¿no? A veces se hace crónico ese dolor y viaja de una generación a otra a través del ADN y se convierte en un dolor sistémico. Esto es muy interesante cuando estudiamos la astrogenealogía, es decir, los patrones genealógicos o familiares en el mapa natal, no solamente de una persona, sino de todo su sistema familiar. Entonces, Quirón es muchas cosas, como vimos, es el veneno y es la medicina,
Es el dolor, es la herida, pero también es la sanación y la sabiduría que viene cuando atravesamos el dolor, cuando no lo evadimos o lo anestesiamos, sino que lo atravesamos y lo trascendemos, pero no desde ponernos por encima del dolor, sino de verdad de rendirnos ante la situación. Fíjense, por ejemplo, el final del cuento mitológico de Quirón, el cansado obviamente de lidiar con su eterno dolor y no poder tener la esperanza de solucionarlo nunca, pues decide sacrificarse, decide el camino del sacrificio y de la rendición a la muerte. La única forma que podía hacerlo era por el favor de los dioses. Entonces estaba este otro personaje que es Prometeo, quien se robó el fuego, la luz del Olimpo y se la entregó a los humanos, enseñándoles a los humanos el uso del fuego literalmente, pero también las artes, la inteligencia, en fin, nos dio la conciencia. Y fue castigado por esa razón por los dioses, y el castigo fue pues terrible porque él también era un dios, Prometeo, era inmortal, y lo amarraron a una piedra donde todos los días venía un buitre a comerse sus entrañas y al día siguiente se regeneraba y entonces volvía a sufrir el mismo martirio día tras día. Quirón entonces dice: yo quiero tomar el lugar de Prometeo. Si igual yo estoy herido, igual estoy sintiendo dolor, igual no puedo solucionarlo, pues suelten a Prometeo, que había sido además su alumno, ¿no? Su pupilo. Y déjenme a mí en ese lugar. Y Júpiter le concedió esa gracia. Entonces se salvó Prometeo, Quirón tomó el lugar de Prometeo y los dioses se conmovieron tanto de ese sacrificio de Quirón, de esa compasión y de su entrega, ¿no?, que le permitieron trascender, es decir, dejar el plano ya donde estaba y convertirse en una constelación. O sea, literalmente hacerse luz, ¿no? Pasar ya al plano de lo espiritual, al plano de las ideas. Y por eso entonces les decía hace un momento que la forma de lidiar con estas heridas de Quirón no es la anestesia, porque no hacemos nada anestesiando un dolor crónico, un dolor transpersonal como este. Vuelve a salir inevitablemente en algún punto u otro y a veces hasta peor. No es la evasión tampoco, y no es la trascendencia desde la superioridad, desde sentirme que soy superior a mi herida y ponerme por encima o despreciar la herida. Es entregarte a la herida, ¿no? Y eso fue lo que hizo Quirón, se entregó, se rindió al proceso del dolor y dijo: bueno, si tengo que sufrir, pues suframos, o sea, eternamente me pongo en el lugar de Prometeo y ya qué, si igual a mí me toca. Y en ese momento trascendió algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, y es la resistencia. Nos resistimos mucho a este proceso, siempre. Es natural, es una autodefensa de la psiquis, ¿no? El buscar evitar esos procesos que no son fáciles, que duelen, que cuestan trabajo, pero que a la vez, a través de esa resistencia tan acérrima que tenemos, pues se hacen más dolorosos cada vez. Y por eso la vía siempre, a través de gran parte de las terapias, para llegar a una sanación profunda, pasa sí o sí por un proceso de aceptación. Es rendirte y decir: sí, es así, me duele, está ahí. Y cuando vivimos tránsitos personales de Quirón en nuestro mapa natal, en nuestra vida, y esto pasa con cualquier tránsito en realidad, ¿no?, es como que la vida pone una parte del proceso a través del tránsito y las circunstancias, lo externo. Y uno, la persona, pone la otra parte del proceso a través de disponerse a vivirlo, de aceptar y decir: sí, aquí estoy. Y se encuentran esos dos procesos en un punto medio. Pero cuando yo me resisto, cuando yo no voy al encuentro del proceso, pues el universo, la vida, la circunstancia tienen que hacer doble fuerza para llegar hasta donde yo estoy. Por eso es más doloroso, por eso es más intensa la experiencia cuando yo me resisto a aceptarla, me resisto a disponerme al trabajo. Y Quirón en Aries actualmente está trabajando de forma colectiva temas muy profundos que tienen que ver con la identidad. Se puede hablar muchísimo de este tema, daría para hablar por muchas horas, pero les pongo un ejemplo de algo que estuve reflexionando hace poco mientras pensaba en este tránsito. Y decía: es cierto, la humanidad, como civilización, estamos atravesando un proceso de crisis de identidad muy grande. Por un lado, estamos rechazando quiénes somos. Si ustedes se fijan, está muy como divulgado, muy popularizado la mala opinión que tenemos los humanos sobre nosotros mismos, sobre nuestra especie.
No bajamos a la especie humana de plaga, de ser el cáncer del planeta, somos lo peor que le ha pasado al planeta. Y lo decimos con amor, por amor al planeta, ¿no? Por amor a lo que vivimos aquí en la Tierra, pero siempre desde un desprecio de la humanidad, pues por todo lo que vemos. O sea, sí, estamos viviendo procesos muy difíciles y eso nos ha generado esa herida de ser quienes somos, como habitantes de este mundo. Y uno siente más o menos por el termómetro de lo que ve, de lo que la gente habla, de lo que se percibe, ¿no? Que prácticamente la gente asume que la solución a este problema es la desaparición, la extinción de la especie humana. Desaparecen los humanos, se arregla el mundo, se arregla el planeta, la naturaleza se restaura. Y aquí es donde hablamos entonces de la muerte del héroe. Porque el héroe, mitológicamente hablando, es un arquetipo de la psiquis de cualquier ser humano. Todos somos héroes y heroínas de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, cuando asumimos el camino hacia el desarrollo consciente. Una vez que un ser humano, una persona, asume su propio proceso de autorrealización, asume el arquetipo del héroe. Y un héroe, por regla general, es mitad humano, mitad divino, mitad luz, mitad sombra. Está en ese mundo de la dualidad. Y el viaje del héroe es trascender esa dualidad, alcanzando esa unificación, esa cristalización de la conciencia. Entonces, Quirón en Aries nos pone frente a ese dilema, el dolor de ser quien somos, el dolor de aceptarnos con toda nuestra bestialidad humana y aún así de saber que tenemos una porción divina y de que podemos honrar esa porción divina, solamente que tenemos que asumir la responsabilidad, asumir el camino del héroe. Entonces está el dilema, ¿matamos al héroe o asumimos al héroe? Es interesante que Jung tenía su Quirón en Aries y el caso de Jung es que él tuvo que matar a su héroe, que era Freud, su maestro, para poder encontrar su propio camino. Carlos Castaneda, también el autor de unas obras muy valiosas de chamanismo, las enseñanzas de Don Juan, también tenía Quirón en Aries. Y bueno, quizá no todo el mundo está familiarizado con esa historia, pero después de él haber asumido el camino de ser discípulo de Don Juan, de ser transmisor de todas sus enseñanzas, rompe también un poco con esa escuela y crea la suya propia y en fin. Es como ese tema de tener que matar a nuestros héroes para poder asumir nosotros el camino del héroe. Simbólicamente hablando, por supuesto, ¿no? Porque cuando tenemos un héroe idealizado, estamos en ese principio del paternalismo. Tienen que venir a salvarnos. Ese héroe es el que nos va a salvar. Y con Quirón en Aries no existe tal cosa. El héroe eres tú. Y tienes que matar a tus ídolos y a tus héroes para poder asumir tú ese rol, esa responsabilidad. Quirón en Aries también responde al arquetipo del guerrero de la luz, el guerrero espiritual, en su fase más consciente, claro está, porque siempre está la fase de sombra, ¿no? De lo inconsciente, y ahí ya surgen otro tipo de manifestaciones. Quiero cerrar entonces esta introducción a Quirón, que es previa a un taller terapia que vamos a hacer con algunos temas claves que estaremos trabajando todos colectivamente durante este tránsito de Quirón en Aries. Como les dije antes, uno de ellos son las heridas de identidad. Es el dejar el juego de la culpa y asumir responsabilidad, dejar de culpar al otro, al gobierno, a la sociedad, al clima y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto y qué voy a hacer? Hay que lidiar con todos los temas de autoestima y autoimagen, es decir, liberarnos de los estándares que nos mantienen en una sensación constante de no aceptación. Quirón en Aries también nos va a llevar a mirar hacia otras opciones de salud y de sanación, temas que tienen que ver con lo inmediato, con lo cuántico, con sanar a través de la luz. También va a meter sus manos en todo lo que tiene que ver a nivel global con lo militar y con el uso de la fuerza para mantener el orden público. Quirón en Aries también nos va a invitar a superar esa tosudez, esa testarudez de querer tener siempre la razón y querer estar siempre bien en nuestra postura y también de asumir ese papel de competencia destructiva, es decir, pasar por encima de lo que sea o quien sea para ganar. Y en ese sentido pues va a transformar la relación que tenemos con el ego, desde lo personal y desde lo colectivo. Y cierro ya con un tema muy importante y es superar la dependencia o la codependencia emocional. Acuérdense que en Aries Quirón trabaja la independencia, la autonomía. Entonces ese tema de las dependencias de cualquier tipo que sean, con la familia, con la pareja,
con sustancias, etcétera, pues van a ser muy importantes durante este tránsito y vamos a tener la oportunidad de encontrar una sanación más profunda en ese sentido. Y bueno, con esta información les dejo por ahora estos temas de Quirón, que nos preguntan siempre quién soy, por qué estoy aquí. Es una crisis de identidad colectiva que estamos viviendo y a nivel personal, pues cada quien lo está viviendo de alguna forma, según cómo esté ubicado en su mapa natal. Y ya todos esos temas los vamos a tratar con mucha más profundidad y con detalles en el taller terapia que vamos a estar realizando sobre Quirón y la herida. Y bueno, si te resultó útil esta información, si te parece relevante, compártela, suscríbete a mi canal y seguimos en contacto por las redes sociales.